Doctor Urbiola, primero información sobre temas prácticos por la experiencia que usted tiene. ¿Cómo es el procedimiento y cuánto debería durar? Bien, Nicolás. El procedimiento de inconstitucionalidad está normado en el Código Procesal Constitucional. Es un proceso orgánico de una sola definitiva instancia ante el Tribunal Constitucional. Se presentó la demanda, ayer ha sido calificada, admitida, y además se ha nombrado ya al magistrado ponente, que en este caso es el doctor José Luis Sardón de Taboada. Admitida la demanda, tiene que ser notificada al Congreso de la República para que en el lapso de 30 días hábiles pueda contestar. Esperamos que el Congreso de la República no use todo este término de hasta 30 días hábiles y lo puede hacer en un término prudencial que le dé la oportunidad de hacer una contestación adecuada y conforme a los planteamientos que pueda hacer el Congreso de la República, y no hacerlo como ocurrió con la demanda competencial anterior, que contestó la demanda en el penúltimo día. Yo creo que este es un caso de interés público que requiere que todos los órganos que están involucrados en esta situación puedan actuar con diligencia y prontitud. Si el Congreso de la República contesta la demanda antes de que vence el plazo máximo de 30 días hábiles, el Tribunal Constitucional estaría en condiciones de fijar fecha para la audiencia o vista de causa, exitosa, para lo cual, contestada la demanda, tiene hasta 10 días hábiles para fijar esa fecha. Lo puede hacer obviamente antes del 10º día hábil. Si es así, y llevada a cabo la audiencia con los informes orales de los representantes de ambas partes, el Ejecutivo y el Legislativo, el Tribunal Constitucional tiene hasta 30 días hábiles para dictar sentencia. Lo puede hacer en la tarde misma después de haberse realizado la vista de causa o al día siguiente. El plazo máximo son 30 días hábiles. Considerando estas situaciones, que en realidad habría que tener las fechas en que se contesta la demanda fundamentalmente para prever cuándo podría estar el Tribunal Constitucional ya en condiciones de dictar sentencia, yo creo que esto no debe pasar de fines de enero o los primeros días de febrero. Claro, porque yo he estado sumando las fechas que usted ha estado dando y podría demorar hasta 80 días calendario aproximadamente. Exactamente. Es decir, eso sería en los plazos máximos. Si el Congreso se demora y si el propio tribunal, en vez de resolver en 1 o 2 días, demora en los 10, o sea, toma el procedimiento en 10 días y de ahí la decisión en otros 30. Ahora, claro, esto nos enfrenta, doctor Urbiola, a una situación complicada. Es decir, el Ejecutivo, al presentar la acción de inconstitucionalidad y al sustentarla, dice no solamente no es constitucional, sino no tenemos recursos, supuestamente, para pagar esto porque no está presupuestado. Pero, es decir, en esta medida no hay posibilidad, en este tipo de demanda, no existe, o sí, la posibilidad de una medida cautelar de alguna naturaleza. Es decir, mientras el tribunal resuelve que no se aplique la ley, ¿eso no se puede hacer en este caso? No, de ninguna manera. El artículo 105 del Código Procesal Constitucional establece que en los procedimientos de inconstitucionalidad no hay medida cautelar. Y la razón es la siguiente, Nicolás. Las leyes que salen del Congreso salen con presunción de constitucionalidad. Presunción de constitucionalidad. Hay que comprobar la inconstitucionalidad ante el tribunal para que, si se declara la inconstitucionalidad, esta ley es expulsada del ordenamiento jurídico. Antes es una ley que tiene plena vigencia y se tiene que cumplir y surte efectos legales. Incluso la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos. Por lo tanto, si se trata de una ley, en este caso, que no es autoaplicativa, que necesita reglamentación, el Ejecutivo, si se da la reglamentación, estaría en la obligación de cumplirla. Pero yo creo que adicionalmente a esto también el Ejecutivo tiene otras herramientas para poder, digamos, no poner en riesgo la caja fiscal. Y es un decreto de urgencia que, de acuerdo al artículo 118, inciso 19 de la Constitución, el Ejecutivo está facultado para emitir
cuando se trata de situaciones de emergencia, que podría ser este caso, de interés público, en materia económica y financiera. Y obviamente es un tema económico y financiero, porque si no hay recursos, no se podría hacer magia para conseguirlos. Entonces podría, sin de acuerdo, pero ley, eso es un procedimiento, digamos, fuera del proceso, pero en el proceso mismo no hay posibilidad de que el Ejecutivo plantee una medida cautelar y, por lo tanto, desde el punto de vista legal, formal y constitucional, el gobierno debería proceder a emitir el reglamento en los plazos que manda la ley y a iniciar el pago. Ahora, ¿qué ocurre si el tribunal resuelve en contra, digamos, fines de enero o febrero? ¿Qué va a pasar con toda la gente que cobró? Bueno, si la gente que cobró ya cobró, eso no se puede retroceder. No se puede retroceder. Cobró. Los que no cobraron, bueno, ya se derogó la ley y quedó la expectativa, simple y llanamente. Sí, es una situación bastante sui generis, especial, delicada. Yo creo que hay que actuar en este caso con mucha objetividad. Esperemos que el tribunal se pronuncie. Es notoria, digamos, la inconstitucionalidad de la ley a la luz de un análisis constitucional. Viola pues en los artículos 10, 11, 12 de la Constitución, el artículo 79 sobre la iniciativa de gasto, que no la tienen los congresistas. Otro aspecto también es el de la exclusividad que tiene el Ejecutivo en el manejo de la hacienda pública, lo dice el artículo 118, inciso 17. De tal manera que... Claro, pero eso no se contradice, doctor Urbiola, porque a mí lo que me llama la atención de la acción de inconstitucionalidad es que en una parte hablan de que los fondos de los aportantes y de los jubilados son intangibles y no son públicos. Y en otro lado habla de que el Congreso está decidiendo gasto público, pero entonces hay que ponerse, o sea, el Ejecutivo tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo. ¿De quién es el dinero de los jubilados? No son dineros públicos. No. Este es dinero público que se destina al pago de pensiones en un sistema de reparto y de caja única. No son cuentas individuales. Ese es un concepto que hay que tener en cuenta. En tanto esté en el presupuesto de la República considerado para el pago de pensiones, es gasto público. Es gasto público destinado a fines previsionales. Claro, pero en ese caso, doctor Urbiola, también se puede usar el argumento que considerando que las personas que serían beneficiadas con esto efectivamente han dispuesto o se ha dispuesto del 13% de sus sueldos durante años, considerando que no han recibido ningún beneficio a cambio de eso, y considerando la situación de emergencia y considerando que el fin supremo de la República es el bienestar de las personas, Nicolás, eso abre una discusión bien importante sobre qué es lo que debe prevalecer a la hora de tomar decisiones en el Tribunal Constitucional. Nicolás, yo estoy de acuerdo con que la situación amerita, digamos, una medida especial. Podría ser el caso que para aquellos que están en esta situación, que no han alcanzado los 20 años y no tendrían derecho a pensión, se les podría pagar un bono como el bono universal que se ha pagado. Pero eso es distinto a desnaturalizar el sistema previsional en este caso que administra la Oficina de Normalización Previsional, que es un sistema de reparto y de caja única, que podría poner en riesgo el pago de las pensiones de los pensionistas que ya ganaron ese derecho. Y aquí le debo decir, Nicolás, adicionalmente a los otros argumentos, y esto muy poco lo han expuesto, la primera disposición final y transitoria de la Constitución, que se incorporó a la Constitución a raíz de una reforma cuando fue necesario poner tope a la famosa cédula viva. Tú recordarás, Nicolás, tienes bastante memoria y has estado permanentemente en estos casos, cuando se introdujo esta modificación en la Constitución a fin de que los jubilados no tuviesen que ganar un sueldo o una pensión similar al sueldo que perciben los funcionarios activos, en el penúltimo párrafo de esta primera disposición final y transitoria de la Constitución se establece que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, el sistema de la ONP lo es, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establecen en el futuro,
deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera. Este es un mandato, o sea, no puede haber ninguna modificación que ponga en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones, que puede afectar a los actuales pensionistas que además reciben pensiones de hambre. Esa es la situación. Claro, ahora, pero en esta discusión un argumento a favor, es decir, porque se está hablando acá de la intangibilidad de los fondos de los jubilados, pero si uno revisa el manejo que ha hecho el Estado, sí, porque el Estado se ha atribuido el derecho de manejar los fondos de pensiones y el dinero se ha utilizado para fines ajenos a los que se realizaron los aportes. Es decir, y si el Estado no ha cumplido su parte en esta especie de contrato social entre los aportantes y el Estado, es decir, yo doy dinero que tú vas a utilizar para darme una jubilación digna y al final no solo no me das nada, o me das pensiones de hambre en el mejor de los casos y encima malmanejas el dinero, utilizando incluso el dinero para destinos que no están permitidos por la ley. O sea, tienes todos los argumentos. Es decir, yo creo que no va a ser un debate tan fácil en el Tribunal Constitucional una decisión de esta naturaleza, porque además hay el antecedente del FONAVI. Así es, así es. El tema del FONAVI terminó siendo primero una contribución y terminó luego siendo un impuesto. Y a pesar de esa situación, se dispuso la devolución, que hasta ahora no se cumple en su totalidad. Eso es algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional hace más de un año haya terminado de resolver que hay que devolverles el íntegro de lo que aportaron y no se cumple? Así es. Bueno, es que seguramente se debe a la situación de la caja fiscal que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que este tema pensionario requiere un debate mucho más amplio que aquel que se ha hecho en el Congreso, que es insuficiente y que lamentablemente afecta normas constitucionales que hay que tener en cuenta. Que es necesario probablemente asignar un bono a aquellos que no van a alcanzar una pensión, pero un bono sin desnaturalizar el Sistema Nacional de Pensiones, eso podría ser lo adecuado, en la medida en que haya posibilidades fiscales. Claro, pero lo que a mí me ha parecido realmente perturbador, doctor Urbiola, es que acá se ha discutido de la caja fiscal, del equilibrio en el gasto público, de preservar este orden en el manejo de las cosas, y no se ha hablado sobre las personas. Es decir, sobre personas a las que se les ha descontado el 13% de sus sueldos por años, y que no han recibido nada a cambio, y personas que hoy son de las más vulnerables. Es decir, que en la crisis provocada por la pandemia son los que peor la están pasando. Entonces, eso no está en discusión y me parece realmente increíble que esa no sea la discusión. Bueno, porque yo considero... De ahí deberían partir las respuestas. Así es. Pero creo que lo que ha aprobado el Congreso no va en esa línea. Yo creo que se pueden dictar medidas, y ha habido propuestas en ese sentido, quizás para bajar los años de aportación, que a fin de que no sean los 20, sino menos años de aportación, y proporcionalmente bajar la pensión, que de por sí ya es una pensión exigua. La máxima que paga la Oficina de Normalización Previsional es una pensión de hambre, en realidad. Y como es un sistema de caja única y de reparto, lamentablemente quienes han aportado, una persona que tenía un sueldo de 10.000 soles en actividad, recibe una pensión máxima de 600, 700 soles. Eso no puede ser. Y es que es el sistema perverso, pues, de la caja única. Claro, pero en fin, todo ingresa. eso estoy seguro que va a ser materia de discusión, porque ahí va a entrar también el debate sobre el bono de reconocimiento. O sea, tu dinero no existe, pero si te vas a una AFP, milagrosamente existe. Pero en fin, tenía una pregunta final, doctor Urbiola, sobre lo que se ha resuelto el día de ayer en el Congreso, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, por lo menos tal como lo hemos conocido hasta ahora. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Que quien va a decidir el destino de los congresistas va a ser el Congreso, va a ser la Corte Suprema. Así es, efectivamente. Mira, Nicolás, he escuchado la introducción que has hecho tú en tu programa, muy acertada respecto al peligro que representa a veces el mal uso o manejo de las instituciones o las herramientas que da la democracia. Y tienes toda la razón. Siempre he dicho que un bisturí en manos de un experto médico es la herramienta más útil que puede tener la humanidad. Pero ese mismo bisturí en manos de un delincuente se convierte en un arma letal. Lo mismo ocurre en este caso.
Lamentablemente el tema de la inmunidad, que es una herramienta muy útil en sistemas democráticos bien consolidados, lamentablemente en nuestro caso y últimamente se ha convertido en un arma letal para la democracia, porque ha sido utilizada por personas inescrupulosas, que sumado a situaciones como la inexistencia de partidos políticos verdaderos y con ideología y con personas que tengan intenciones de servir al país, con sistemas electorales que llevan al Parlamento personas que no deben estar en el Parlamento y un cúmulo de situaciones de carácter político, ha dado como resultado que con un incentivo perverso, que quienes van al Parlamento van precisamente para escudarse en esa institución de los delitos que han cometido. Y eso debe terminar. Bueno, este proyecto que ha sido ayer aprobado en primer debate, en primera votación, y con esto, y por una amplia mayoría, se está reformando el artículo 93, solamente el artículo 93 en una parte, en la parte de la inmunidad parlamentaria que está vinculada a la inmunidad de arresto y de proceso. Se ha eliminado. Los delitos comunes van a ser juzgados directamente por la Corte Suprema para los congresistas, solamente para los congresistas. Se mantiene en el artículo 93 la inviolabilidad de voto y de opinión, que eso es correcto, ¿no? Eso es correcto, pero la inmunidad respecto a la inmunidad de proceso y de arresto ya no la tienen para delitos comunes. Se mantiene el antejuicio para no solamente los congresistas, sino altos dignatarios, que es correcto, por delitos de función. Porque si usted recuerda, doctor Urbiola, en la primera legislatura de este Congreso, lo que se discutió fue no solamente el retirarle la inmunidad a los parlamentarios, sino retirarle protecciones al presidente de la República, a los ministros, a los miembros del Tribunal Constitucional, y de eso parece que se han olvidado. Sí, efectivamente, el predictamen que emitió la Comisión de Constitución y que es el dictamen sobre el cual se ha debatido ayer y finalmente ha sido aprobado, contiene un solo artículo, es un artículo único que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, y está referida solamente pues al tema de la inmunidad de arresto y de proceso. Deja, tal como estaba antes, el tema de la inviolabilidad por opinión y por voto, que eso es correcto, porque la labor parlamentaria necesita de todas maneras una protección en cuanto al voto y en cuanto a la opinión. Lo que se ha levantado es la inmunidad de arresto y de proceso. Por delitos comunes, los congresistas pueden ser detenidos y procesados automáticamente, en este caso, juzgados por la Corte Suprema, donde me imagino van a tener que establecer lo que siempre ya ha sido para determinadas autoridades, que la Corte Suprema se establece en dos instancias. Una sala hace de primera instancia y otra sala hace de segunda y última instancia para poder garantizar la pluralidad de instancia, que es una parte componente del debido proceso y es una garantía constitucional. Eso es lo que se ha modificado, y como usted bien ha notado, Nicolás, en el proyecto que se aprobó en primera votación y que reformaba la Constitución, no solamente reformaba el artículo 93 sobre la inmunidad parlamentaria, sino que adicionalmente se estaba eliminando la inmunidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, e incluso la inmunidad durante su mandato del presidente de la República respecto a que solamente podía ser, digamos, procesado por determinados delitos, como traición a la patria, por ejemplo, o impedir las elecciones, o la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, ¿no? No, digamos... claro, pero por ejemplo, no está en esa lista el compromiso con delitos comunes, delitos de corrupción. No. Eso no aparece. No. Es decir, por ese tipo de delitos el presidente en este momento no podría ser acusado. Exactamente. Yo creo que eso sí necesita una reforma constitucional también. Claro, pero la pregunta es por qué el Congreso ha tomado la decisión de dejar eso de costado, porque ahora todos los que han votado tienen candidatos a la presidencia y varios de ellos tienen procesos.
Es decir, que se quitarían, Bueno, sí. o sea, no han querido quitarse a sí mismos esas protecciones o a sus líderes. Bueno, por eso tendrá que dar explicaciones en este caso el Congreso de la República, ¿no? Y esto lo han publicitado como una gran conquista y demanda popular. En realidad lo único que han hecho es incluso han establecido una instancia suprema, ¿no? Van a ser juzgados solamente en la Corte por delitos comunes, cuando debería, y si son delitos comunes, deberían ir a la instancia correspondiente, como cualquier ciudadano común y corriente, ¿no? Se han establecido tanto los delitos cometidos antes de su juramentación como congresistas como durante el ejercicio de la función parlamentaria. Sí, claro. El proceso por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema. Esos. Los anteriores a su mandato, delitos comunes, van al fuero común. Claro, pero el problema es que ellos tienen, o sea, en este momento, por ejemplo, para citar un ejemplo, el caso de Humberto Acuña, o lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el general Donaire, que si no hubiera sido congresista, hubiera estado preso. Lo mismo pasa con Humberto Acuña. Es decir... Bueno, sí, ellos tienen una sentencia, es un proceso por delito cometido antes de asumir la función de congresista, y bueno, en realidad ellos ya están amparándose en la inmunidad de arresto, que todavía está vigente, porque esto todavía ha sido aprobado en una sola legislatura. Tiene que votarse en la próxima legislatura si es que se aprueba, ¿no? Ahora, está claro que hay que hacer modificaciones constitucionales ahí, porque, por ejemplo, esto que se ha discutido tanto en los últimos meses, o sea, si el presidente comete un delito grave, ese tema, Nicolás, la Constitución dice que no se le puede acusar. Dentro de la Constitución no está contemplado la posibilidad de acusar al presidente. Así es. Incluso la posibilidad de que la vacancia, estoy hablando de la vacancia, al margen de lo que pueda hacer la justicia penal ordinaria, el tema de la vacancia podría incluirse también en el artículo 117, que durante su mandato por, digamos, la comisión de actos de grave inconducta incompatible con la dignidad del jefe de Estado, puede dar lugar a un antejuicio y que podría concluir en la declaración de vacancia. Esa sería una precisión que se debe hacer a fin de evitar que situaciones como la que usted ha mencionado también, ¿no? Que el presidente que mató a su mujer, que violó a un niño, en fin, situaciones que no están previstas y que, dada la legislación actual, en cierta forma solo podría ser procesado cuando termine su mandato. Hay muchas cosas que hay que reformar en la Constitución, Nicolás. La Constitución no es una carta inamovible, no está escrita en piedra, hay que irla adecuando, sobre todo hoy en día que hemos visto que se ha generado un desequilibrio en los poderes del Estado por situaciones de correlación de fuerzas. El Ejecutivo no tiene un solo parlamentario en el Congreso, esto está siendo aprovechado por el Congreso, es una debilidad. ¿Para qué? Para el sistema democrático. ¿Y quién es el perjudicado en esta confrontación entre Ejecutivo y Legislativo? Es el pueblo peruano. Los ciudadanos. Porque claro las instituciones no valen per se, por sí, valen en la medida en que sirvan al pueblo. El fin del Estado no es, o sea, el Estado no es un fin en sí, es un medio para conseguir la satisfacción de todas las necesidades del pueblo. Y por lo tanto, las instituciones que están representadas por personas deben cumplir esa finalidad. Esto no se está logrando. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo el interés de grupos, los intereses particulares, y estamos viendo que durante estos 5 años... Y lo peor de todo, doctor Urviola, los oscuros intereses.